Bueno, chicos, a mencionarles que en el Classroom ya están los videos de nomenclatura inorgánica de un ciclo pasado para que puedan repasar, ¿ya? Lo pueden repasar desde lo que tenemos acá, no hay ningún problema, ¿ya? Pero también lo pueden ver con un poco más de detalle en lo que les estoy mostrando, ¿ya? Ahora, vayamos por acá. Ya habíamos llegado a hablar acerca de la ruta que siguen las sustancias químicas, ¿ya? Habíamos visto que un metal con el oxígeno me da un óxido metálico llamado típicamente óxido básico. ¿Y cuando yo lo llamo óxido básico? Cuando con el agua es capaz de formarme un hidróxido, ¿ya? Óxido metálico, óxido básico. Y si el elemento se une al oxígeno, ¿ya? Me da un óxido, el elemento no metálico se une al oxígeno, me da un óxido ácido. Pero el óxido ácido se podía dividir en dos grupos. El óxido no metálico se podía dividir en dos grupos. ¿Era un óxido ácido o era un óxido neutro? El óxido neutro típicamente tenía al carbono o al nitrógeno con un número de oxidación 1, 2 y 4. El punto es que el óxido ácido con el agua te da un ácido oxácido, ¿ya? Y así como existe el ácido oxácido, también existe el ácido hidrácido. La diferencia es que el ácido oxácido tiene oxígeno y el hidrácido no lo tiene. Pero ambos son capaces de liberar hidrógeno, ¿ya? Entonces tienes ya el hidróxido y tienes al ácido oxácido. Pero cuando el hidróxido y el ácido, ya sea oxácido o hidrácido, se une, empieza a formar sales, ¿ya? Una sal, en principio, es el producto de la neutralización de un ácido con un hidróxido, ¿ya? El ácido oxácido con el hidróxido me da una sal oxisal, ¿ya? El ácido oxácido con el hidróxido te da una sal oxisal. Y el ácido hidrácido con el hidróxido te da una sal aloidea. ¿Cómo reconozco o cómo diferencio a una sal oxisal de una sal aloidea? La oxisal tiene oxígeno, la aloidea no lo tiene. ¿De acuerdo? Así tú lo vas a diferenciar. Así como en un ácido, el ácido por lo general tiene el hidrógeno al inicio, ¿ya? Y así lo reconoces. Ejemplo, mira el ácido sulfúrico acá. En la sal, tú vas a tener siempre al metal al inicio, ¿ya? Vas a tener aquí al metal. Por ejemplo, tienes el hipoclorito de sodio. Metal, no metal, y si tiene oxígeno es una sal oxisal. Y si no lo tiene, es una sal aloidea. Por ejemplo, el día de hoy vas a salir sabiendo que el cloruro de sodio es una sal aloidea, ¿ya? Entonces, con eso ya formaste a tus sustancias químicas, ¿ya? Punto importante, chicos, ¿ya? Los oxaniones se forman cuando tú a los ácidos le retiras, en principio, los hidrógenos o parte de sus hidrógenos. Quiero que tengamos en cuenta esto, por ejemplo. Tengo acá al HNO2, ¿ya? Que se llama ácido nitroso, ¿ya? Si a este ácido yo le quito su hidrógeno, el HNO2 se convierte en NO2 y por cada hidrógeno que le quita le asignas una carga negativa. Por ejemplo, si yo tengo al H3PO4, ¿ya? A él como máximo le puedo extraer 3 hidrógenos, por lo tanto te va a quedar como PO4 de carga -3, ¿ya? Puedes retirar total o parcialmente los hidrógenos. Por ejemplo, acá se me ocurrió retirar los 3 hidrógenos. Pero ¿qué hubiera sido si hubiera retirado yo solamente uno de los hidrógenos? Me hubiera quedado H2PO4 con carga -1. O si hubiera retirado 2 de los 3 hidrógenos, me hubiera quedado HPO4 con carga -2. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Mire,
Vamos nuevamente, porque esto necesito que lo comprendan. Si yo tengo al ácido fosfórico, que es el H3PO4, yo puedo hacer que este señor libere sus 3 hidrógenos. Si libera sus 3 hidrógenos, me quedaría PO4 de carga menos 3. Si libera 2 hidrógenos, me va a quedar 1, ¿no? Entonces me va a quedar HPO4 de carga menos 2, porque liberó 2 de sus 3 hidrógenos. Pero si solamente libera un hidrógeno, me va a quedar H2PO4 de carga menos 1. Como liberó un hidrógeno nada más, entonces tiene carga menos 1. ¿Se entiende? Ahora, pero, ¿cuál va a ser la diferencia? El nombre, ¿ya? Él se va a llamar fosfato. Como él tiene un hidrógeno, hidrógeno fosfato. Como tiene 2 hidrógenos, dihidrógeno fosfato, ¿ya? Por ejemplo, el de acá es el sulfito, pero como tiene el hidrógeno, hidrógeno sulfito. Él es el carbonato, pero como tiene el hidrógeno, hidrógeno carbonato. ¿Te das cuenta? Así lo vas a poder nombrar. Entonces, cuando escuches, por ejemplo, el nombre hidrógeno carbonato, hidrógeno sulfito o hidrógeno sulfato, ya sabes a qué se refiere. Ahora, punto importante porque lo que yo te dije al inicio es que tú tenías que memorizar una tablita, ¿te acuerdas? ¿Sí? Te dije, oye, toma el screenshot a esta tablita porque esa tablita te va a servir forever and ever para todo, ¿ya? El NO3. Tú ya sabes que el NO3 se llama ion nitrato. Entonces, mira la magia que puedes hacer. Si el NO3 es el ion nitrato, significa que el NO2 se llama ion nitrito. ¿Ya? Si yo tengo al SO4 con carga menos 2 y este señor se llama ion sulfato, te pregunto, el SO3 con carga menos 2, ¿cómo debe llamarse? Sulfito. ¿Ya? Y si yo tengo al SO2 con carga menos 2, este señor se va a llamar hiposulfito. ¿Ya? Chicos, si yo tengo al PO4 con carga menos 3, ¿cómo se llamaba él? ¿Te acuerdas? Escríbelo, por favor. ¿Cómo se llamaba? PO4 con carga menos 3. ¿Cómo se llama? O menciónalo en todo caso, ¿cómo se llama? Se llama fosfato. Muy bien, excelente, Fernando. Entonces, el PO3 con carga menos 3, ¿cómo se llamaría? Fosfito, ¿no? Y el PO2 con carga menos 3, ¿cómo se llama? Hipofosfito. De esta manera. ¿Te das cuenta? Entonces, tú puedes ir formando diversos iones dependiendo de que tú memorices por lo menos uno que sea base. Por ejemplo, si yo memorizo al nitrato, que es lo que te dije que hicieras, memorízalo a él porque está en la tablita, quítale un oxígeno, se convierte en nitrito. Al cloro, quítale un oxígeno, se llama clorito. Quítale otro oxígeno, hipoclorito. Agrégale un oxígeno, se llama perclorato. Ya tengo 4 nombres solamente conociendo este de acá. Se te facilita la vida un montón. El ion sulfato, le quito un oxígeno, sulfito. Le quito otro oxígeno, hiposulfito. Ya sé 3 nombres solamente conociendo el primero. ¿Ya? Ion clorato. Ah, bueno, el ion clorato está por ahí. Ah, punto importante. Ubicación en la tabla periódica. Si él es el ion clorato, si él es el ion clorato, entonces significa que este señor se llama ion bromato. Profe, ¿por qué? Porque el cloro y el bromo están en el mismo grupo en la tabla periódica. Entonces, si él se llama ion clorato, él se llama ion bromato. Y date cuenta que es exactamente la misma estructura, solamente que uno es cloro y el otro es bromo. Profe, ¿se vale esa magia? Sí, se vale esa magia. Porque estos dos señores están en el mismo grupo de la tabla periódica. Entonces, si él es bromato, significa que él es bromito quitándole un oxígeno. Él es hipobromito quitándole otro oxígeno. Y él es perbromato agregándole un oxígeno.
Si yo tengo al ion sulfato, el selenio O4 se llama selenato. ¿Por qué, profe? Porque el azufre y el selenio están en el mismo grupo de la tabla periódica. Por lo tanto, SO3 es el selenito y el SO2 es el hiposelenito. ¿Te das cuenta? Así de fácil. ¿Ya? Ay, mira, acá estaban los ácidos hidrácidos. Pensé que no estaban. ¿Ya? Pero ya te lo había mencionado igual. Un ácido hidrácido tiene en su composición hidrógeno, el no metal, que es el grupo 6 o el grupo 7 de la tabla periódica, y no tiene oxígeno. Y para poder nombrarlo, la terminación es hídrico, ¿ya? Hídrico, ¿ya? Ácido bromídrico, ácido sulfídrico, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y bueno, de acá las sales, que ya habíamos dicho, que la diferencia entre las sales era que la sal oxisal contiene oxígeno y la aloidea no lo tiene. Oxisal tiene oxígeno, la aloidea no lo tiene. ¿Ya? Ahora, las sales también podrían clasificarse o podrían tener algún tipo de clasificación. ¿Ya? Por ejemplo, si es una sal común y silvestre, como la que tú tienes acá, es una sal oxisal neutra. ¿Ya? Neutra, así común y silvestre. Esta es una sal aloidea neutra. Profe, ¿y por qué? Tiene oxígeno, metal, no metal. Tiene metal, no tiene oxígeno. ¿Ya? Sal oxisal neutra. ¿Cómo se diferencia? No salió, a ver, vamos a bajar a que salga. Y bueno, igual tienen acá para practicar esta parte, pero necesito que salga. Ojalá que me dé. Acá está. Esto era. Ya habíamos visto la sal oxisal neutra. Vamos ahora con la sal oxisal doble. Profe, ¿por qué se le llama doble? Porque tiene dos metales. Mira, fíjate. Él se llama sulfato de potasio y sodio. Él se llama fosfato de cobre y litio. Tiene dos metales en su composición, por eso es doble. Si no tiene oxígeno, es una sal aloidea doble. Ejemplo, sulfuro de potasio y de sodio. ¿Está bien? ¿Qué otra forma puedo tener? La sal aloidea ácida. O sea, tengo hidrógeno todavía en su composición. Hidrógeno carbonato de cobre. Dihidrógeno fosfato de hierro. ¿No? Hidrógeno sulfuro de sodio. Hidrógeno sulfuro de hierro. Ya vemos con más detalle con qué número de oxidación trabaja el hierro, el cobre, por ejemplo, para poder darle un nombre más general. Y la sal aloidea básica, u oxisal, son aquellas que tienen al grupo OH en su composición. Esto es únicamente para que lo sepas, porque podría ser que aparezca y tengas que hacer el reconocimiento. ¿Ya? Entonces, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario? Porque vamos a empezar ya a trabajar las preguntas prácticas. ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? Liliana, creo que querías participar. ¿No? Ya. Entonces, les dije, de repente ahorita no lo tienen, pero les dije en el chat que necesitaban el día de hoy tener una calculadora. ¿Quiénes tienen una calculadora? Levanta la mano quienes tienen una calculadora ahí a la mano. Julia tiene una calculadora a la mano. Muy bien, ¿alguien más? Ya, muy bien. Listo. Tienen que utilizar hoy día su calculadora. Si no tienen su calculadora, ¿ya? Entonces, igual, por favor, traten de seguir la secuencia, porque a la larga, les dije la semana pasada, yo no voy a dar el examen. Quien va a dar el examen son ustedes. Así que deben ustedes mismos hacer sus cálculos. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer es ir pidiendo el cálculo. Ojo, ustedes son alumnos que ya van a ir a una olimpiada. Entonces son olímpicos. Profe, ¿soy un olímpico? Sí, sí, eres un olímpico. Basta nada más que ya vayas a una olimpiada y eres un olímpico de química. Profe, pero no voy a ganar la olimpiada. Has participado, has dado tu mejor esfuerzo, logres el resultado que logres, ya la hiciste. Ya la hiciste, ya está el solo hecho nada más de que hayas pisado el salón y empieces a dar el examen, ya. Tienes que dar tu mejor papel, obviamente, ¿no? Pero tú tienes que esforzar, tú tienes que
practicar, estudiar, escribir, todo lo que tú quieras, ¿ya? Bueno, entonces, vayamos por acá. Primera pregunta, ¿ya? ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente, con lo que hemos visto nosotros, ¿ya? Mira, esta pregunta número 5 de una olimpiada. Indique, no te dejo unirte, ¿qué pasó? ¿No? Dominica está tratando de entrar, dice. No. ¿Alguien ha tenido problemas de acceso en el último enlace? A ver. Bueno, ya, entonces vamos a ir avanzando y te voy a dando los tiempos para que tú puedas. No es igual el meme, ese de acá es. Claro. Vemos ahora para que pueda entrar. Ya, listo. Entonces, yo creo que mientras estábamos esperando a Dominica, yo creo que ustedes ya han podido completar esto. Dice, indique el número de óxidos básicos y de óxidos ácidos presentes en la siguiente lista. Bueno, chicos, ¿a qué respuesta llegan? Óxidos básicos y óxidos ácidos. La A. A ver, Julia nos dice la A. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ah, perdón. Cuando envíen un chat, por favor, háganlo en público, porque luego cuando yo tengo que responder, a veces me pasa de que termino enviando la información únicamente al privado porque no cambio la configuración. Ya, en público, no hay ningún problema. Si está bien, está bien. Si está mal, equivoquemos, no hay problema. Ya, acá, 4 y 3. Ya, perfecto. ¿Cómo llegan a esa conclusión ustedes? Te dicen un óxido básico, ¿ya? Si es un óxido básico, significa que debe tener metal con oxígeno, ¿cierto? Entonces, de todo este listado, yo busco dónde hay metal con oxígeno. ¿En dónde hay metal con oxígeno? Acá. Entonces, este es un óxido básico. ¿Dónde más? Metal con oxígeno, tiki, 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 el cobre también es un metal con oxígeno. ¿Dónde más? Acá, tiki, 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 este de acá también, ¿ya? ¿Y dónde más? Acá, este de acá. O sea, definitivamente hay 4 óxidos básicos, ¿cierto? Ya. Entonces, si hay 4 óxidos básicos, no hay otra respuesta, no hay otra clave que la letra A, ¿ya? Pero significaría que los óxidos ácidos, ¿cuántos son? Los óxidos ácidos tendrían que ser 3. ¿Y quiénes serían esos óxidos ácidos? Ah? Tendría que ser el monóxido de carbono, tendría que ser el trióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. ¿Sí o no? ¿Sí? Esa tendría que ser mi clave. Pero chicos, ustedes que son alumnos unidemia, quiero que me digan si esto es del todo correcto. Porque
quiero que analices al monóxido de carbono y quiero que analices al dióxido de nitrógeno. ¿Qué particularidad hay cuando yo tengo al monóxido de carbono y al dióxido de nitrógeno? De acá definitivamente yo sé que el oxígeno tiene carga -2 en cada uno de los casos. ¿Sí? Muy bien, excelente, Julia. Él tiene carga +2 y él tiene carga +4. Entonces, tú recuerda que el carbono, cuando tiene carga +2 o cuando el nitrógeno tiene carga +1, +2 o +4, esto de acá termina siendo, voy a decir por acá, son óxidos neutros. Entonces, imagino que el examen habrá hecho algún tipo de, vamos a llamarle, regularización o enmienda a esta pregunta. Porque si yo busco clave, la única clave posible es la letra A. De eso no hay duda. La única clave que podría ser tendría que ser la letra A. Pero la pregunta es, ¿está del todo bien considerarlo de esa manera? ¿Sí o no? No, claro, definitivamente. Listo. Igual de todas maneras, si tenemos que dar respuesta, ¿cuál sería tu clave? Sería la letra A. ¿Sí? Bueno, listo. Siguiente. Indique qué función inorgánica identifica a cada una de las siguientes moléculas. A ver, ¿qué marcarías en ese caso? ¿Alguien llegó a la respuesta? La A. A ver, veamos si es así. En el primer caso, a ver, veamos, tiki tiki por aquí. Tenemos el H2 silicio O3, ¿ya? Luego tenemos al cloro 2O5. Luego tenemos al Na2, cromo 2, oxígeno 7. Luego tenemos al berilio OH2 y luego tenemos al aluminio hidrógeno 3. Ya, miren, definitivamente, oxígeno con un no metal. Vamos por lo más fácil. Oxígeno con un no metal. ¿Qué cosa es esto? Este es un óxido, ¿cierto? Lo hemos visto hasta el hartazgo. Óxido ácido. Incluso les dije, escríbelo. Esto también se llama anhídrido. ¿Ya? Luego tienes grupo OH. ¿Qué cosa es este señor? Un hidróxido. Profe, pero estoy seguro que sea un hidróxido. Bueno, el berilio está en el grupo 2 de la tabla periódica, ¿cierto? Es un metal. Entonces sí, estamos claros. El caso pasado que vimos fue el del boro y ahí sí había un problema. Entonces ya sabemos que él es un óxido ácido y él es un hidróxido. Lo de acá, mira, empieza en hidrógeno, un no metal y luego el oxígeno. Y habíamos dicho que este señor, cuando lo veo así, cuando tiene esta forma,
se llama un ácido oxácido, ¿ya? Luego por acá, si te das cuenta, es muy similar al primero, solo que en vez de empezar con hidrógeno, empieza con un metal. Y cuando empieza con un metal, esto de acá vendría a ser también una sal, ¿no? Pero ¿qué tipo de sal? Una sal que tiene oxígeno, una sal oxisal, ¿no? Y por último, tenemos al aluminio hidrógeno 3, ¿no? Es un metal con el hidrógeno, esto de acá viene a ser un hidruro. ¿Qué tipo de hidruro? Metálico. Entonces, puedes responder. ¿Cuál sería tu respuesta? Primero un ácido oxácido, ¿cierto? Luego un óxido ácido, yes. Una sal oxisal, yes. Un hidróxido y un hidruro metálico, correcto. Entonces tu alternativa es la letra A. ¿Te das cuenta? Pregunta de la Olimpiada, de la OPQ. Alternativa a la letra A. Ajá, listo, lúcete. A ver, también pregunta de la Olimpiada, no me estoy inventando nada. ¿Qué te sale ahí? A ver. ¿Ya? Tiendo con la respuesta. ¿Qué te salió? La letra C. A ver, veamos. Si un metal se une al oxígeno, lo que yo debo obtener como respuesta es un óxido, o sea, lo correcto es que este señor se llama óxido metálico. ¿Sí? Es un óxido metálico. Porque es un óxido con el metal. Pero a este óxido metálico yo también podría llamarlo óxido básico. Pero ¿cuál es la condición? La condición es que cuando él reaccione con el agua, me dé como resultado un hidróxido. O sea, se entiende que él sí puede reaccionar con el agua porque hay una secuencia, ¿ya? Algo parecido ocurre acá, ¿ya? En el caso del no metal con el oxígeno, él debe llamarse ¿cómo? Debe llamarse óxido no metálico, ¿no? Óxido no metálico. Y este óxido no metálico también podría conocerse como un óxido ácido, aunque también podría ser neutro, ¿no? Pero pregunto, ¿da la posibilidad de que este sea un óxido neutro? ¿Sí o no? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Sigue la misma lógica que te dije hace un rato. Podríamos considerar que este sea un óxido neutro, porque podría darse el caso, ¿ah? ¿Podría ser un óxido neutro, sí o no? Lo que se te ocurra, vamos, vamos, mándate. Sí, podría ser, pero para generalizar podríamos poner un óxido ácido. Ya, sí podría ser, es correcto, sí podría ser. Pero a lo que me está empujando la pregunta, o sea, porque hay, o sea, chicos, ustedes están frente al examen y no solamente es que resuelvan el examen, sino que tienes que ponerte a pensar cómo está pensando el del otro lado, o a qué te está empujando el del otro lado. ¿Te está empujando a qué? Te está empujando a que esta sustancia tiene la capacidad de reaccionar con el agua. Entonces tú, un alumno unidemia, dices, mi profe me dijo que si el óxido no metálico puede reaccionar con el agua, es un óxido ácido. Pero si no puede reaccionar con el agua, es un óxido neutro. Y como acá me están diciendo que tiene que reaccionar con el agua, sí, compruebo que es un óxido ácido, un óxido no metálico. ¿Está bien? Esa es otra forma
a lo que podrías tú llegar a esa conclusión. Luego el óxido no metálico con el agua me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar un ácido, ¿no? ¿Qué tipo de ácido es, chicos? Un ácido oxácido, ¿ya? Y te dije, cuando el hidróxido reacciona con el ácido, ¿qué es lo que te da? Te da una sal oxisal. O sea, acá hay una reacción química. ¿Y a esa reacción química cómo se le llama? A esa reacción química se le llama neutralización. ¿Te acuerdas que te mencioné el caso del pescado? Si quiero eliminar el mal olor del pescado, ¿qué utilizo? Leche de limón. El limón. El limón, ¿no? Y el limón tiene carácter ácido y neutraliza a la base. Entonces, siguiendo esta secuencia, ¿cuál sería tu respuesta? Tu respuesta sería la letra C, ¿cierto? Esta tendría que ser tu respuesta. ¿Te das cuenta? Química no es nada del otro mundo. Si tú conoces la teoría, se te va a hacer recontra fácil resolver. Acá, mira, acá sí vamos a empezar a utilizar eh, calculadora y vamos a utilizar también mucho criterio. Me dice, determina el porcentaje en masa de fósforo en el compuesto inorgánico llamado hidrogenofosfato de sodio, ¿ya? Yo te voy a poner algunos ejemplitos para que sepas hacia dónde vamos y de ahí tú ya puedas llegar a la respuesta más rápido, ¿ya? Quiero saber el porcentaje en masa del fósforo en el compuesto inorgánico llamado hidrogenofosfato de sodio. Chicos, nosotros sabemos, ¿ya? Que debemos memorizar por lo menos 4 pesos atómicos, ¿no? ¿De quiénes eran esos 4 pesos atómicos? Eran del, voy a ponerlo con otro color, está bueno acá, del carbono, ¿no? Era del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno, ¿cierto? ¿Cuánto vale la masa atómica del carbono, chicos? Ayúdame. Masa atómica. Muy bien, Andrea, 12. Del hidrógeno, 1. Muy bien. Del oxígeno, 16. Muy bien. Y del nitrógeno, 14. Perfecto. Muy bien. Eso deben saber. Profe, pero acá me dicen hidrógeno fosfato de sodio. Ah, no sé qué tienen. Ya. Si tú no sabes qué tienes, no te preocupes. O sea, no es que no debas preocupar, sino es que si no te dan los datos, tú recuerda que tienes una tabla periódica en la hoja que te da la OPQ. Entonces, tendrías que revisar, el carbono pesa 12, el nitrógeno 14, el oxígeno 16 y el hidrógeno pesa 1. Entonces, lo que tendría que pasar, en el mejor de los casos, es que utilices estos números. Yo te recomiendo, si puedes utilizar estos números, mejor, porque vas a obtener los datos más cercanos a la pregunta de Olimpiada. Entonces, yo primero voy a hacer unos cuantos ejercicios para que entiendas por dónde vamos y de ahí recién resolvemos esto de acá. ¿Ya? Mira, si yo te digo, quiero conocer el porcentaje de carbono en el metano, en el CH4, tú lo que vas a decir es lo siguiente, ¿ya? Lo que quiero entre lo que tengo, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero? Quiero el carbono contenido en el metano CH4, ¿ya? Yo voy a decir, tengo un átomo de carbono por cada unidad de él. Entonces, ¿cuánto pesa este señor, el CH4? El carbono pesa 12 más 4, 16. El carbono solito pesa 12. Entonces significa que por cada 16 yo encuentro 12 de carbono. Y 16, como es el todo, me representa al 100%. Por lo tanto, de acá yo voy a obtener el porcentaje de carbono. ¿Cuánto vale el porcentaje de carbono? Necesito que me ayudes a calcular, pero violentísimo, rapidísimo, fast, flash. ¿Cuánto salió? Oye, opera. ¿Cuánto te sale?
Saben operar eso, ¿verdad? Si yo quiero el porcentaje de carbono, sería 100 por 12 entre 16, 75. Perfecto, muy bien. ¿A quién le salió? A Julia. Muy bien, 75%. Vamos con otro caso, ¿ya? Quiero conocer el porcentaje de magnesio, ¿ya? En el óxido de magnesio, en el MgO, ¿ya? Entonces, ¿qué digo? Por cada unidad de óxido de magnesio, yo encuentro una unidad de magnesio. Es lo que estoy encontrando, una unidad de magnesio, ¿ya? Ahora, ¿cuánto pesa el óxido de magnesio? El magnesio pesa 24 más 16 del oxígeno, lúcete, 24 más 16, rapidito, 24 más 16. 40, muy bien, 40. ¿Y el magnesio cuánto pesa? 24. O sea, significa que por cada 40 yo recupero 24 de magnesio, ¿ya? Si a mí me preguntan cuál es el porcentaje de magnesio, yo diré, no lo sé, pero sí sé que el porcentaje del óxido de magnesio, que es el todo, me representa al 100%. Chicos, obtengan de acá, ¿cuánto vale el porcentaje de magnesio? Al ojo, ¿cuánto sale? 60%. 60%, perfecto. Te la pongo un poquito más complicada, ¿ya? La glucosa, ¿ya? Glucosa C6H12O6. Y te voy a pedir cuál es el porcentaje de carbono acá, ¿ya?